y una maestría en Ingeniería de Costas y Ríos en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. Actualmente es ayudante de investigación en el mismo laboratorio. A continuación, Eduardo nos va a presentar su trabajo. Muy bien, Eduardo. Adelante. Gracias, José. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok. Bien, pues en este caso yo les voy a presentar la aplicación del modelo numérico en Delft 3D para 5 casos de estudio en los que trabajé durante mi tesis de maestría y otros en algunos proyectos de investigación que se han llevado a cabo ahí en el IPSEM. Bueno, comenzando un poco con la motivación que ha motivado estos casos, pues tenemos la costa norte de Yucatán, ubicada al sur del Golfo de México, la cual se caracteriza por tener una orientación casi de este a oeste y un oleaje de brisas marinas, el cual consiste en olas de baja energía que llegan con un ángulo oblicuo hacia la costa. Estas condiciones permiten que haya altas velocidades de corriente longitudinal a lo largo de la costa y por lo tanto permite también un alto potencial de transporte de sedimento. Estas condiciones hacen que la costa sea altamente sensible a cualquier perturbación sobre la playa. Y en años recientes, para mitigar estos efectos de erosión que puedan ocurrir en la playa, se han implementado estructuras como espigones, las cuales usualmente son de 15 metros de longitud, 1 metro de ancho, y se componen por piedras o madera o costales de arena. Estas estructuras generalmente no tienen una preparación o un estudio previo para su implementación, porque usualmente resultan en efectos de erosión a corriente abajo de la estructura. Este mismo comportamiento se ha visto para estructuras como rompeolas sumergidos, los cuales usualmente son de ah, estructuras geotextiles, son sacos rellenos de arena, y reef falls, que son estructuras de concreto. Estos tienen un efecto en la que sí, afortunadamente generan una creación detrás de la estructura, pero también se ha reportado que en su mayoría tienen efectos de erosión a corriente abajo. Por otra parte, también tenemos estructuras de escolleras que se colocan en las entradas de los puertos pesqueros con la intención de proporcionar protección a estos. Estas son hechas de roca y por lo tanto son impermeables y generalmente pues, ocasionan una alta progresión de la costa al corriente arriba y por lo tanto un alto retroceso de la costa corriente abajo. Además también tenemos este efecto en algunas estructuras del asolvamiento que se presenta donde se cubre parcial o totalmente el canal de navegación de los puertos. Y por último también tenemos el puerto de altura ubicado en Progreso. Se tiene una longitud aproximada de 6.5 kilómetros costa afuera. Y la primera parte de 1.5 kilómetros está compuesta por estos arcos que funcionan como una estructura permeable, ya que permiten el paso de corrientes, transporte y el oleaje. Y la segunda sección es básicamente una estructura impermeable, ya que está compuesta solo por rocas. Esta estructura pues se ha mostrado que tiene un buen impacto en la dinámica costera, tanto en la hidrodinámica y en la morfodinámica. Y bueno, como mencioné, pues muchos de estos fallos que presentan las estructuras es debido a que no presentan un estudio previo, usualmente por la falta de información de la dinámica costera o la interacción o el efecto que tengan estas estructuras sobre la morfodinámica. Por esta razón, ya en años recientes se han hecho diversos estudios en hidrodinámica, por ejemplo, en el 2017, en el 2019, estudios de morfodinámica. Y en cuanto a estructuras, también ha habido monitoreos de los rompeolas sumergidos en el 2019 y algunos experimentos con espigones permeables e impermeables. Y aunque estos trabajos han proporcionado datos medidos en campo y los cuales son información muy buena para estudios de ingeniería costera, usualmente están limitados en cuanto a su resolución temporal y espacial. Entonces, una buena alternativa a estas limitaciones pues, es la implementación de modelos numéricos costeros.
Para la costa norte de Yucatán hay algunos estudios donde ya se han aplicado satisfactoriamente, como en el 2012 que se han utilizado transportes de sedimento utilizando Mach 21. Se ha observado también, se ha estudiado el efecto del cuarto de altura utilizando Mach 21. Y se han evaluado algunos diseños de espigones utilizando del 3D en el 2015. Muchos de estos trabajos se desarrollaron en fechas previas a cuando teníamos mediciones en campo de alta resolución, por lo tanto, muchos de estos trabajos carecen de una validación apropiada de los modelos. Por lo tanto, como uno de los objetivos de este trabajo ha sido utilizar el modelo numérico del 3D para estudiar el efecto de estructuras de protección costera sobre la hidrodinámica y la morfodinámica en la costa norte de Yucatán. Esto se ha logrado mediante un ensamble apropiado, la calibración y la validación del modelo. Además, también aquí les voy a presentar la aplicación del modelo en 4 casos de estudio y brevemente les voy a mostrar un análisis de los resultados, identificando cuáles han sido las ventajas y las limitantes de esta aplicación. ¿Por qué DELF 3D? DELF 3D es un modelo desarrollado por Deltares. Es un modelo multidisciplinario capaz de simular todos los fenómenos hidrodinámicos y morfodinámicos asociados a la dinámica costera. Esto lo logra a través de del acoplamiento de diferentes módulos. Entre ellos está el módulo Wave, que es el módulo de oleaje, el módulo de Flow, que es el módulo de flujo, y un módulo de sedimentos. En el módulo de Wave, este módulo utiliza el modelo SWAN, el cual es un modelo de tercera generación, resuelve la ecuación de balance de acción y simula todos los procesos de transformación del oleaje. También incluye la generación y la disipación por viento, y incluye herramientas como obstáculos para simular los efectos de estructuras como espigones y rompeolas. Además, también utiliza aproximaciones para calcular la difracción, la reflexión y las interacciones no lineales del oleaje. El módulo Flow es un modelo multidimensional, el cual resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes. En este módulo se simulan las corrientes, las mareas, el transporte. Y también resuelve la turbulencia en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. También en este modelo se presentan algunos obstáculos para incluir los efectos de estructuras como espigones y rompeolas. Y el modelo utiliza la condición de estabilidad numérica del número de Courant. Esta condición relaciona el tamaño de malla que utilices en tu modelo y el paso de tiempo que implementes. Finalmente también tenemos el módulo de sedimentos. Este resuelve las ecuaciones de advección y difusión. Se utiliza para simular el transporte de arenas y lodos y también resuelve los cambios morfológicos. Incluye una herramienta que se llama Morphac, el cual es un factor de aceleración morfológico comúnmente utilizado para simulaciones de largo tiempo, y también incluye varias fórmulas de transporte. Bueno, y un poco hablando del área de estudio, como mencioné, pues va a ser enfocado a la costa norte de Yucatán, pero particularmente voy a estar mencionando 4 sitios: Cizal, Puerto Progreso, Teresiano y El Faro. En general, estos sitios comparten características similares en aspectos geomorfológicos y de clima marino. La diferencia principal que podemos observar en ellos es más que nada el impacto antropogénico que hay sobre las playas. En el caso de Progreso y el Teresiano son sitios con mucha cantidad de infraestructura sobre la playa, una playa muy corta y no hay presencia de dunas. En el caso de Cizal y El Faro, hay poca infraestructura sobre la playa y particularmente en el caso de Cizal, la playa es bastante ancha. En cuestiones del clima marino, el clima marino está dominado principalmente por 2 componentes. La primera componente es la que se asocia a los eventos de brisas marinas, donde el oleaje proviene principalmente del noroeste, con alturas de entre 0.5 y 1 metros y periodos de 3.5 segundos. Estas condiciones se presentan a lo largo de todo el año. También tenemos la componente del noroeste asociado a los eventos de nortes. Estos eventos generan alturas de olas mayores a 1 metro con periodos mayores a 7 segundos. Estas mediciones son con respecto a
una SP a 4.5 a 4 metros de profundidad, perdón. Y siendo que las condiciones de brisas marinas dominan a lo largo de todo el año, esto nos resulta en una dirección de las corrientes y del sedimento primordialmente de este hacia el oeste. En esta figura podemos ver el comportamiento general de las brisas marinas y de los nortes. En el panel izquierdo podemos observar la correlación que hay entre el viento, la velocidad del viento y la altura del oleaje. Durante los eventos de brisas marinas, marcados en gris, la velocidad del viento aumenta, alcanzando un máximo alrededor de las 6 de la tarde y disminuye gradualmente, alcanzando un mínimo a las 6 de la mañana, cuando ya se convierten en eventos de brisas terrestres. Durante las brisas marinas, el viento oscila entre dirección del noreste y durante brisas terrestres, la dirección del viento es del sureste. En cuanto a la dirección del oleaje, este se mantiene con dirección proveniente del noreste a lo largo de todo el día. Y en cuanto a la presión, no se observan cambios significantes en los campos de presión. Sí hay algunas variaciones, pero están asociadas a los cambios de temperatura diurnos. Y durante los eventos norte tenemos también que hay una aceleración del viento con velocidades mayores a los 15 metros por segundo y por lo tanto alturas del oleaje de hasta 1.5 metros. Durante estos eventos, la dirección del viento y por lo tanto del oleaje tienden a provenir del norte y la presión también se puede observar un incremento significante en los valores de presión. Estos eventos duran alrededor de entre 1 y 3 días. Bueno, y un poco de la metodología, me voy a hablar un poco de cómo ensamblar el modelo y de cómo se han ensamblado para estos casos. Principalmente se utiliza una técnica de anidación de mallas, el cual consiste en colocar una malla gruesa hasta la zona offshore y anidar varias mallas hasta aumentando su resolución hasta alcanzar tu zona de estudio. Esta técnica permite eliminar cualquier error o inestabilidad que se puedan presentar en las fronteras laterales en el modelo de oleaje. Además tenemos que definir la batimetría y los forzamientos. Los forzamientos se colocan sobre la frontera offshore y la batimetría depende pues de tu caso de estudio, ¿no? Para el modelo de flujo también tenemos que definir fronteras laterales y una frontera offshore. La frontera offshore se define como nivel de agua. En esta frontera introducimos los valores de marea que queramos simular. Y en las laterales introducimos fronteras Newman que se encargan de simular la variación del nivel del agua y la entrada y salida del transporte de cemento del modelo. En general, la mayoría de los casos van a ser, para este estudio todos los casos se van a correr en 2 dimensiones en el plano horizontal y se utiliza un acoplamiento en línea entre los módulos. ¿Qué significa esto? Pues básicamente primero definimos las condiciones iniciales, que es la batimetría y los forzamientos de oleaje. Esta información se alimenta al módulo de oleaje, el cual realiza la propagación de oleaje. Este proporciona información de los tensores de radiación hacia el módulo de flow, en donde se realiza el cálculo de las corrientes, el nivel del mar, el transporte de sedimento. Y después se realiza el acoplamiento, en el cual se actualiza la batimetría, el campo del nivel del mar y el campo de corrientes. Este proceso se repite hasta que alcanzas el límite del tiempo de tu simulación y obtienes los campos finales de la batimetría o del oleaje. Bueno, y para la calibración del modelo, pues usualmente es una muy buena práctica realizar un análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste esto? Es pues evaluar los diferentes parámetros que puedes ajustar dentro del modelo para, pues sí, para hacer que tus condiciones de oleaje y de corriente encajen con tus mediciones, ¿no? En este caso, pues yo utilicé un perfil de 1D y evalué los diferentes parámetros del modelo de oleaje y del modelo de corrientes y observé su efecto tanto en la altura del oleaje como en las velocidades longitudinales y en la componente cross-shore.
Una vez que identificas aquellos parámetros que tengan un mayor impacto en tu calibración, pues puedes comenzar a ajustar estos parámetros para calibrar tu modelo. En este caso, los parámetros más importantes en el módulo de oleaje, pues es el coeficiente de roturas, coeficiente de disipación, el de fricción de fondo. En el de corrientes tenemos la viscosidad y el de rugosidad. Y en el de sedimentos tenemos el parámetro de suspensión. A la calibración que se realizó, utilicé los datos del caso 1, que se los voy a presentar a continuación. Y esta calibración, pues idealmente una vez que calibras el modelo, lo puedes aplicar a todos tus casos de modelación. Bueno, y el caso 1 consiste en la simulación de un espigón impermeable. Este espigón se ubicó en Sisal, aquí donde está el punto rojo. Al oeste tenemos la presencia de una escollera, la cual ha generado la progresión de la costa sustancialmente, y al este tenemos la presencia de un muelle, que también ha tenido un impacto en la hidrodinámica y morfodinámica de la zona. Las mediciones que se utilizaron se basaron en el experimento de Medellín y colaboradores en el 2018, en el cual implementaron un espigón impermeable de aproximadamente 15 metros de longitud y tomaron mediciones de los cambios morfológicos durante 2 días. También tomaron mediciones de corrientes y oleaje y mareas. Podemos observar que pues, hay una rápida acreción del lado corrientes arriba de la estructura, y al segundo día, cuando se quita la estructura, pues hay también una rápida recuperación de esta. También se puede observar que como tal, el oleaje, no hay una sombra significante que ocasiona la estructura en esta parte. Y en la figura izquierda podemos observar el diseño de este experimento. Los perfiles rojos son donde se tomaron mediciones topobatimétricas. Esta es la estructura. Y los otros puntos son la posición de los sensores de medición de los vectors. La mayoría, los dos estos sensores se colocaron aproximadamente sobre la primera barra de arena. Aquí podemos observar las mediciones que se tomaron durante este experimento. En el primer panel podemos ver la variación de la magnitud del viento y su dirección. Claramente se puede observar que se capturaron 2 eventos de brisas marinas, marcadas de gris de fondo en todas las figuras, y con su respectivo cambio de dirección, y también pues los datos de oleaje. Los datos de oleaje únicamente se capturaron datos de oleaje en uno de los sensores, pero para las corrientes ambos sensores presentan mediciones de corrientes. Tenemos que mayores velocidades en el vector 1 y a comparación del vector 2. Y finalmente en el último panel tenemos mediciones del nivel del mar. También se tomaron mediciones de marea. La línea negra es utilizando un mareógrafo ubicado en el puerto de Sisal. Y la línea puntada es la marea que se extrajo a partir de uno de los sensores. Se puede observar una diferencia significativa en esta parte, principalmente durante el primer evento de brisas marinas, lo que está asociado al fenómeno de setup que ocurre sobre la costa. También tenemos las mediciones de los cambios morfológicos durante los 2 días. El primer día podemos observar la evolución durante las primeras 24 horas. Observamos una bastante acreción y una erosión en la misma proporción. Y al remover la estructura tenemos la recuperación de la playa. Al pasar 48 horas, prácticamente la línea de costa ha regresado a su estado original. Bueno, para aplicar al modelo, pues tenemos una batimetría medida hasta los 4 metros de profundidad, pero como para reducir estas inestabilidades que puedan ocurrir por malas mediciones en los perfiles batimétricos, se decide aplicar un perfil cross-shore, y el cual se repite longitudinalmente y conservando el ángulo de la playa. En esta figura podemos observar el resultado final de esta batimetría, y sobre esta batimetría se aplica la malla y los forzamientos necesarios para correr el modelo. Posteriormente pasamos a la validación. Utilizamos la calibración que les mencioné posteriormente. Podemos observar en el primer panel las líneas puntadas azules indican los resultados del modelo, las líneas negras indican las mediciones.
En el primer panel podemos observar el nivel del mar. Vemos que el modelo no resuelve este paso de este proceso de setup, pero también tenemos que para el oleaje el modelo resuelve muy bien esta variación diurna. Tenemos una pequeña subestimación de la altura del oleaje durante el segundo día. Y para las corrientes también tenemos un buen ajuste entre la magnitud de la velocidad de corriente, la representación de la variación diurna y el mismo caso para para el componente cross-shore. En esta figura también podemos observar la comparación entre las mediciones de campo y los resultados del modelo. Vamos a observar que el modelo resuelve muy bien en la parte de acreción de la forma de la acreción en cuanto a magnitud y la forma. Pero vemos que corriente abajo el modelo no está resolviendo para nada los patrones estos de erosión. Además también tenemos en el modelo un patrón aquí de erosión que se forma en la punta del espigón, lo cual no ocurre en las mediciones. Es importante que tengamos esto en cuenta. Y bueno, como parte de las discusiones de este caso, pues tenemos que tener en cuenta que diferentes calibraciones nos puedes obtener resultados similares. Por ejemplo, en esta gráfica vienen varias calibraciones que dan un buen ajuste de las condiciones del oleaje. Y al realizar las simulaciones morfológicas, si cambiamos el parámetro de suspensión de calibración del sedimento, vamos a tener resultados muy similares, ¿no? De aquí va a depender ya mucho de las decisiones que tome uno como analizador de estas simulaciones, ¿no? También a medida que tengas más mediciones en campo, pues te ayuda a tomar una mejor decisión de qué calibración usar. Este es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta para cuando se calibra un modelo, ¿no? Y bueno, intentando explicar la falta de la erosión corriente abajo de la estructura, pues principalmente está asociado a una sobreestimación del campo de corriente sobre la zona de swash, así pegado a la costa, y a una aceleración de las corrientes en la punta de la estructura. Esta aceleración se ha reportado que es uno de los conflictos que tiene el modelo con estructuras muy cuadradas, sí, muy cuadradas. Y bueno, y esta misma aceleración ocasiona una sombra en el modelo, corriente abajo. Si recuerdan que les comenté que en mediciones no observamos una sombra de este tipo, por lo tanto esta sombra no permite ningún gradiente de corrientes y por lo tanto no hay ningún transporte, ¿no? Si intentamos reducir como estas velocidades de corriente sobre la costa, podemos observar que incluso con bajas velocidades, el modelo aún nos está generando una sombra pegada a la estructura, lo cual no vemos en campo. Esto pues, es un buen indicador de que el modelo batalla mucho para simular este gradiente pegado a la estructura. Bueno, y pasando al caso 2, en el caso 2 voy a presentarles un poco del rompeolas sumergidos. En este caso utilicé las mediciones del estudio de Dr. Torres Freyermuth del 2019, donde se monitorearon los cambios morfológicos ocasionados por un rompeolas sumergido de 60 metros de geotextil en el Teresiano y unos 3 rompeolas sumergidos de tipo reef fall ubicados en el faro. En esta figura podemos ver la evolución morfológica de este monitoreo. Las mediciones se realizaron durante todo un año y para los dos casos, para el Teresiano y para el faro. En su estudio reportan que en el caso de los tubos geotextiles presentaron muchas variaciones en la estructura, principalmente en que a partir del 13 de septiembre la estructura pues, se hace un poco más, la extienden longitudinalmente y también que presentaron muchos daños sobre la estructura, lo que ocasiona una variación en su bordo libre inicial. Por esta razón, únicamente seleccioné un periodo para simular para ambos casos. En el caso del Teresiano, elegí un periodo inicial en el que la estructura no tuviera tantos daños y cuando las condiciones hidrodinámicas principalmente fueran dominadas por brisas marinas.
Bueno, al igual que en el caso del espigón, tenemos una batimetría medida, la cual se extendió a los 4 metros de profundidad y se repitió el perfil longitudinal para ambos sitios. Se corrió el modelo, las estructuras de los rompeolas sumergidos se implementaron como obstáculos dentro del modelo y se les asignó un coeficiente de transmisión aproximado. Este coeficiente se calculó mediante las ecuaciones de Van der Meer en el 2004 y de Bushino y Del Vita y Calabrese en el 2014 para los reef balls. Y para los estudios geotextiles se obtuvo un valor aproximado de 0.68 y para los reef balls se obtuvo un valor de 0.78. En el panel izquierdo podemos ver las mediciones, la comparación morfológica en mediciones, y en el panel derecho en el modelo. Para el caso del teresiano podemos ver que hay una muy alta sobreestimación de la magnitud de la acreción. Y en el caso del faro tenemos una magnitud similar al caso a las mediciones en campo. Pero también tenemos patrones de erosión que no son observados aquí en las mediciones de campo. También podemos observar que la posición de la acreción no se encuentra un poco desplazada hacia el oeste en ambos casos. Bueno, y pues tratando de identificar las fuentes de error para esta mala reproducción de la acreción, pues tenemos varias, ¿no? O sea, primero, pues tenemos estos daños a las estructuras geotextiles que, a pesar de que elegimos un caso donde esperábamos el menor daño posible, pues no podemos contar con la exactitud de que de que siempre se mantuvo el mismo bordo libre. Por otra parte, también tenemos que utilizamos un coeficiente de transmisión pues, aproximado. Idealmente, quisiéramos que el modelo calculara este coeficiente de transmisión. Esto lo puedes lograr implementando la estructura como batimetría. El problema con este método es debido a la escala de estas estructuras, que es una escala relativamente pequeña en comparación a la malla computacional que estamos utilizando, que en este caso la máxima resolución fue de 2 por 1 metro. Una vez que empiezas a correr las simulaciones, empiezas a observar algunas inestabilidades en el campo de oleaje, por lo tanto te puede resultar en inestabilidades en el campo de corrientes y en los cambios morfológicos. Estas inestabilidades solo se pronuncian un poco más cuando empiezas a introducir variaciones en los forzamientos. Por esto que se optó únicamente por utilizar las estructuras como obstáculos. Y bueno, intentando explicar también el desplazamiento de la estructura. Y al igual que en el caso del espigón, está asociado a una sobreestimación de las corrientes. En este caso vemos una mayor aceleración sobre la zona de Swatch. En este caso utilizamos una calibración que reduzca un poco esta aceleración. Y podemos observar que tanto la forma y como el desplazamiento pues, se ve afectado por la magnitud de la velocidad que tengamos en esta zona. Bueno, como quiera, lo que nos ha mostrado estas simulaciones es que a pesar de que nuestra reproducción no fue muy buena, nos indica que el modelo ha sido bueno como para simular los casos, la hidrodinámica y la morfodinámica alrededor de rompeolas sumergidos, lo que nos lleva a intentar idealizar algunos de estos casos para realizar un estudio paramétrico. El estudio paramétrico que se realizó para este caso se utilizó la metodología propuesta por Sue y Sylvester en el 1990, la cual relaciona distintos parámetros del diseño de la estructura, como su longitud y su distancia sobre la costa, y la distancia que hay entre el punto de acreción y la estructura. Estas variables las relaciona a través de esta ecuación, donde A y alfa son coeficientes que hay que calcular. Y en este caso se utilizaron diferentes coeficientes de transmisión y diferentes distancias de la costa, y se mantuvo la misma longitud del rompeolas para obtener estas posiciones finales de la costa en las diferentes simulaciones. Y aquí se extrajeron los valores de X y se realizó un ajuste lineal.
para cada coeficiente de transmisión. Entonces, esto ya nos permite tener diferentes ecuaciones para estructuras con diferente coeficiente de transmisión. También se realizó la comparación contra la ecuación propuesta por Su y tenemos como referencia algunas mediciones de campo de Teresiano, Faro y el San Miguel que se obtuvieron a partir del estudio del Dr. Alex y los resultados del modelo de este estudio paramétrico. Analizando la eficiencia de estas nuevas ecuaciones, podemos observar que de la acreción esperada, la ecuación de Sylvester en general tiende a sobreestimar por mucho la acreción. También se evaluaron otras ecuaciones en el estudio de Alec y todas tienden a sobreestimar. Y en este caso, al menos para el Teresiano y el Faro, la ecuación de coeficiente de transmisión de 0.75, aunque también sobreestima la acreción, está menos sobreestimada, ¿no? O sea, lo que indica que vamos por un buen camino y resulta como una mejora para la aplicación de esta ecuación para las condiciones hidrodinámicas y morfodinámicas de la costa norte de Yucatán. Bueno, para el caso 3, simulamos las escolleras de los puertos pesqueros. Iniciamos con el caso de Sisal. Tenemos estas escolleras presentes cubriendo el puerto pesquero. Y pues realizamos la simulación de los cambios morfológicos. Para estas simulaciones se utilizó un oleaje constante simulando las condiciones de brisas marinas máximas. Y podemos observar que una vez que alcanza la punta de la estructura, comienza este proceso de bypass, ¿no? El cual comienza el paso de transporte hacia la zona de corriente abajo. También podemos observar que en el modelo sí simula la erosión, simplemente no la simula pegada aquí a la estructura como era de esperarse. Si realizamos una comparación con medidas satelitales, de rojo de la línea negra presenta la condición inicial de la costa y de rojo podemos ver el resultado final de la simulación y de azul las condiciones actuales de la costa. Observamos que para el lado corrientes arriba pues hay un muy buen ajuste cercano a la estructura y corrientes abajo pues al igual que con el caso del espigón tenemos una pequeña está subestimada la erosión, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que para estas simulaciones en teoría a largo plazo no estamos considerando eventos extremos o algún otro fenómeno natural que se haya presentado a lo largo de los años, ¿no? Pero esto nos da una buena idea de que el modelo realiza un buen trabajo para simular escolleras de puertos pesqueros, lo que nos permite pues evaluar distintos diseños de escolleras, ¿no? Tenemos, para este caso aplicamos 3 diseños. El diseño 1 pues, es un poco representativo del tipo de escolleras que se presentan en la costa norte de Yucatán. El diseño 2 es una alternativa de diseño, la cual extiende una pequeña lengua al interior del canal de navegación. Y el diseño 3 es un rediseño total, el cual implementa una estructura como un medio círculo para permitir el bypass del sedimento. Pues si realizamos simulaciones morfológicas de largo plazo, podemos observar como en el diseño 1 tiende al sedimento a entrar dentro del puerto y no hay pasa mucho tiempo para que el proceso de bypass ocurra, ¿no? Pero para este punto ya el canal está totalmente asolvado. Este fenómeno pues sí lo hemos notado en escolleras de la costa norte de Yucatán. En el diseño 2, pues la primera alternativa que presentamos, pues sí observa que ya no hay un asolamiento del canal y que ocurre pues a mayor velocidad de este proceso de bypass que es lo que queremos como para que el efecto de erosión corriente abajo no sea tan intenso. Y finalmente en el diseño 3 también observamos un proceso de bypass, pero también observamos una ligera introducción de sedimento hacia el puerto. Analizamos perfiles cross-shore a lo largo de corriente abajo de las estructuras. Si analizamos en el tiempo,
observamos que el diseño 1 pues siempre muestra una erosión corriente abajo, ¿no? El diseño 2, que es el que vimos que genera este proceso de bypass rápidamente, pues observa cómo hay una creación significante en corriente abajo a 100 metros de la estructura. Y igual el mismo comportamiento a los 450 metros corriente abajo, donde el diseño 2, pues sí, inicialmente comienza con una erosión, pero al ocurrir el bypass, pues hay una recuperación de la playa. Y bueno, algunas de las problemas que se pueden encontrar en este tipo de simulaciones de largo plazo, pues son inestabilidades en el campo morfológico, ¿no? Al utilizar Morphac en estas simulaciones, cualquier error que se introduzca sobre las fronteras, pues se ve exponenciado y por lo tanto eventualmente se propaga hacia el interior de tu malla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este parámetro. También pues es importante simular diferentes combinaciones del estado del mar, ¿no? En este caso únicamente corrimos con una señal de marea de brisas marinas, sin la introducción de mareas, perdón. Pero si introducimos una señal de mareas vivas, podemos observar que la marea viva pues impide el paso del sedimento hacia el otro costado y también promueve el asolvamiento del canal, pero también promueve el desplazamiento del sedimento hacia zonas offshore, ¿no? Pues para en realidad llegar a una conclusión definitiva de si el diseño que estamos proponiendo es el indicado, pues hay que todavía considerar más combinaciones del estado del mar. Y finalmente les quiero presentar el del caso del puerto de altura de Progreso. Si recordamos rápidamente, pues el puerto de altura tiene una longitud de 6.5 kilómetros costa afuera y la primera sección es de 1.5 kilómetros. Esta sección es la sección permeable. Para implementarla dentro del modelo, pues asignamos un obstáculo, el cual le colocamos un coeficiente de transmisión de 0.5 y el resto de la estructura la vamos a colocar como batimetría para simular este proceso de impermeabilidad de la estructura. Una vez que tenemos el diseño del modelo, podemos forzar el modelo con oleaje de brisas marinas o el oleaje de nortes. En esta figura podemos ver el campo de oleaje y la sombra que genera esta estructura. Y durante brisas marinas y pues, durante nortes. Eso nos permite estudiar también el campo de corrientes. Durante brisas marinas, pues domina la corriente en dirección de este hacia oeste y durante nortes domina la corriente del oeste hacia el este. En esta zona podemos observar un pequeño cambio de dirección, que es un poco más evidente si analizamos un perfil longitudinal cercano a la zona de surf para los dos casos. En el panel de arriba podemos ver los gradientes de la corriente longitudinal. De azul estamos observando para el eje de brisas marinas y de rojo para el eje de nortes. Intentamos ignorar un poco estos gradientes de la frontera, ya que están asociados más que nada a las inestabilidades del modelo numérico sobre las fronteras. Pero pues para el caso de brisas marinas tenemos unos gradientes aquí alrededor de los 2500 metros. En los ejes de nortes también tenemos gradientes importantes, aproximadamente en esta posición. Y en el panel inferior podemos observar la magnitud y la dirección de las corrientes durante estos dos eventos. Un eje positivo indica dirección del oeste hacia el este y el eje negativo indica dirección del este al oeste. Durante los nortes observamos que la corriente del lado oeste de la estructura prácticamente va estable y del lado corriente abajo en este caso observamos un cambio de dirección donde la dirección cambia aproximadamente a los 3000 metros de este hacia el oeste. Además podemos observar que este gradiente no desaparece hasta los 5000 metros del lado este de la estructura durante estos eventos. Para el eje de brisas marinas, el gradiente desaparece aproximadamente a los 10.000 metros. ¿Qué nos quiere decir esta información? Que el efecto de la estructura corriente el efecto de la estructura hacia el este durante el eje de nortes, pues va a ser aproximadamente de 5.000 metros y durante brisas marinas hacia el oeste es aproximadamente 10 kilómetros.
Solo para tener una referencia visual de qué significan esto. Por ejemplo, estas flechas azules indican el límite del efecto de la estructura. Estas flechas rojas indican los gradientes que observamos, que vimos que eran notorios dentro de la gráfica anterior. A simple vista no podemos ver como una correlación pues muy fuerte entre los patrones de acreción o de erosión que se quedan en la costa, pero pues tenemos que tener en cuenta que aquí únicamente estamos simulando la estructura del puerto de altura, ¿no? Hay muchas otras estructuras de mucha menor escala presentes sobre la costa que también tienen un impacto sobre la morfodinámica de la zona de progreso. Y bueno, esto nos lleva a que, pues sí, es muy difícil realizar simulaciones morfológicas para este caso en particular, por lo mismo que comento de las escalas de la estructura. Tenemos una escala muy grande para el puerto de altura y escala muy pequeña para los espigones. También debemos considerar que el coeficiente de transmisión que utilizamos para la sección permeable de la estructura, pues fue aproximado, ¿no? No tenemos mediciones que corroboren todavía que este coeficiente que implementé pues fue el correcto, pero pues podemos realizar un poco más de estudios para esta parte. Y otro uh, aspecto importante de esta simulación pues es la importancia del parámetro de dispersión direccional del oleaje. Este es un parámetro que viene dentro del modelo de oleaje y el cual usualmente se utiliza para simular, para calibrar la difracción del oleaje, ¿no? En este caso utilizamos un spread direccional de 23, el cual está asociado a oleaje por vientos, pero si nomás comparándolo con otro valor, podemos ver que incrementar, bueno, en este caso reducir la resolución del espectro direccional, de la dispersión direccional, nos ocasiona un campo diferente de la dirección del oleaje, ¿no? Es un poco más evidente con esta imagen donde ploteamos el mismo contorno. Y pues, ¿qué efectos puede tener esto? Pues al ser un campo diferente de altura del oleaje y dirección, vamos a tener un campo diferente en cuanto a dirección, ¿no? Entonces también es un aspecto importante a considerar en futuros estudios. Y bueno, como conclusiones, pues me gustaría que nos quedara un poco claro cuáles son las capacidades y limitantes del modelo basado en estos casos. Y bueno, pues en cuanto a capacidades, pues el modelo presenta mucha flexibilidad para el proceso de calibración, ¿no? También observamos una buena reproducción de las condiciones hidrodinámicas, especialmente sobre la zona de surf. Los patrones de acreción alrededor de espigones y escolleras pues se resuelven muy bien. Y pues bajo condiciones idealizadas se ha mostrado que el modelo resuelve muy bien la hidrodinámica, la morfodinámica alrededor de rompeolas sumergidos. Y pues el modelo es muy útil para evaluar alternativas de diseño de estas estructuras y para simular el proceso de bypass. Y en cuanto a limitantes, pues tenemos que tomar en cuenta que todavía no resolvemos este problema de la pobre reproducción de los patrones de erosión corriente abajo, tanto en escolleras como en el caso del espigón. Tenemos esta sobreestimación en el campo de corriente cercano a la zona de Swash, que todavía hay que trabajar un poco en eso. Y pues tenemos este límite en la resolución de la malla para simular estas estructuras de tan pequeña escala, ¿no? Aunque como tal el modelo Flow no presenta este límite, ya que lo puedes resolver con ah, disminuyendo tu paso de tiempo. El que en realidad tiene un poco más de problemas es el módulo de oleaje, ¿no? Y bueno, para las simulaciones de largo plazo, pues hay que tomar en cuenta que utilizar el parámetro de Morphoc pues requiere también muchos análisis de sensibilidad para utilizar un valor apropiado y así evitar caer en inestabilidades dentro del modelo. Y bueno, por mi parte es todo. Pues quisiera agradecer a todas estas instituciones, tanto por la información, el apoyo técnico y el apoyo financiero para todos estos estudios. Y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ahora entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, la puede hacer en este momento, puede alzar la mano.
Yo tengo una pregunta. Adelante, Camilo. Hola Lalo, muy interesante tu presentación pues sobre este modelo tan interesante también y los resultados que puede obtener uno. Hablaste sobre diferentes tamaños de malla, los cuales pues, puedes anidar de una poca resolución a una máxima resolución, ¿sí? Entonces me quedó la duda en cuanto a los tamaños que pueden llegar a tener de la máxima, en caso para la parte offshore, bueno, más bien la mínima resolución, ¿no? Máxima sería en la zona de estudio, que sería ya, digamos, dentro de la costa o dentro de la zona litoral. Si me podrías dar, no sé, unos números en cuanto a este tamaño espacial. Pues en cuanto a la resolución offshore, no he encontrado como un límite como tal. He visto estudios en los cuales utilizan mallas de hasta kilómetros. El modelo de Swan pues, generalmente se utiliza para escalas un poco más regionales, entonces no creo que te convenga utilizar mallas de más de, no sé, 2 kilómetros, 1 kilómetro. Y en cuanto a la resolución máxima que puedes llegar, en mi caso, para el módulo de Swan, pues como comenté, pues tengo límite de 2 por 1 metro, ¿no? Ya cuando me empiezo a meter con resoluciones más finas, el modelo me empieza a arrojar algunos errores que he identificado que más que nada creo que tienen que ver con la interpolación que realiza el modelo sobre la batimetría, ¿no? Se empieza como a confundir con las coordenadas y creo que ahí empieza como este límite. Y en cuanto al modelo de flow, pues no, el modelo de flow no tiene un límite como tal. Mientras cumplas con la condición de Courant, pues puedes reducir tu malla, pues pues el máximo que quieras, ¿no? Ok, Mm, perfecto. Muchas gracias. de nada. Alan David García tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Si puedes prender tu micrófono y cámara. Sí, gracias, una pregunta, en la parte en la parte de simulación del oleaje con Wave, ocupaste, bueno, dice que ocupaste en una parte de altura significante, dirección periodo pico y dirección pico. Mi pregunta sería, ¿también ocupaste el viento en dicha simulación o no? Para el oleaje, en estos casos que presenté, no. No esperamos debido a que nuestro campo de computacional o nuestra área de simulación es bastante corta, pues no esperamos una acreción del oleaje, una generación del oleaje en tan poca área de fetch, ¿no? Pero también para el módulo de corrientes, sí se ha aplicado el viento en estos resultados. En estos que les presenté, no, son unos resultados iniciales que obtuve anteriormente, pero sí los puedes aplicar, sí conviene aplicarlos para las corrientes. Y bueno, otra pregunta, en cuanto a la parte de la malla, el tamaño de malla intermedia, como más o menos, ¿qué tamaño de malla estás ocupando? Varía un poco. Ahí ya es un poco más a criterio de pues cómo la vayas aplicando, ¿no? Mi malla máxima, por ejemplo, termina en 2 por 1 metros, la más fina. Entonces, no sé, la anterior a lo mejor la hago de, no sé, 5 por 4 metros, 5 por... No quieres tener tantas mallas anidadas porque eso te va a incrementar el tiempo computacional, ¿verdad? Pero pues en el mismo programita tú puedes diseñar pues tus mallas para que la reducción sea proporcional, ¿no? Y creo que la de intermedia que llegué a utilizar fue bueno, para el caso de Puerto Progreso, que es un modelo más grande, sí llegué a utilizar una malla como de 40 por 20 metros. Ok, muy interesante tu investigación. Muchas gracias, No, gracias a ti. ¿Qué tal, Eduardo? Tenemos una pregunta en el chat. Dice que si el software tiene un costo, es libre y solamente has utilizado este software o alguno. Perdón, es que casi no te entendí. Eso es costo es libre y solamente has utilizado este software. Ah, pues no sé, según yo, en algún momento sí fue libre, nada más que tú lo tienes que compilar. El software que yo utilicé no fue libre porque creo que hay que pagar una licencia para
poder modificar el código y que te proporcione Deltares interfaz para ensamblar el modelo. Pero tengo entendido que si tú realizas si tú lo compilas, pues según yo puedes realizarlo, ¿no? Es libre. Y si solamente he utilizado este modelo, pues sí, he utilizado durante mis clases ahí en el IPSE, vimos un curso de Mike y pues también he intentado aplicar el modelo del XSpeech. La desventaja que yo le vi mucho a Mike, pues es este costo, ¿no? De la licencia que tienes para poder utilizarlo. Entonces, pues sí, mi investigación más que nada, pues me planteé sobre aquellos modelos que fueran pues, un poco más accesibles o gratis, como el caso del XSpeech. Ok, yo tengo una pregunta, Eduardo, aquí. Por ejemplo, si tengo un área de estudio de 20 por 30 kilómetros, necesito hacer una batimetría. ¿A cada cuánto sería recomendable hacer los transectos para que tenga una buena resolución del modelo numérico? No, pues no, creo que no podría decir exactamente a cada cuánto, pero una de las recomendaciones es pues, primero que definas para qué la vas a utilizar, ¿no? O sea, qué procesos son los que quieres estudiar y eso ya te va a dar una aproximación de la escala en la que tienes que realizar la batimetría, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, que estamos utilizando estructuras de muy pequeña escala, pues sí necesitamos batimetrías, pues, con una alta resolución espacial, ¿no? Depende mucho entonces, depende mucho de para lo que lo vayas a utilizar, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o ya sería todo? A ver, esperemos tantito. ¿Cuánto es el tiempo de cálculo para resolver tu problema? ¿Te refieres a qué tanto duraron las simulaciones, Manuel? De una corrida. Pues varía, ¿no? O sea, depende también, por ejemplo, el caso del Speedrun, que nomás son 2 días, pues me tomaba, no sé, 3 horas correrlo, de entre 3 y 6 horas. Pero para las simulaciones de los rompeolas sumergidos, pues sí me llega, como son simulaciones de hasta 3 semanas, y en este caso no utilicé Morphac en esas simulaciones, pues sí me tomaba como 6 días correr estas simulaciones. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por tu plática. La verdad está bastante interesante y la verdad es un trabajo muy chido. Mi pregunta es más que nada, ¿cuáles fueron las primeras o las principales limitaciones que tuviste cuando utilizaste el Morphac? Con los errores que que te soltó y cómo pasaste esos errores o trabas. Gracias. Pues como el Morphac es en términos sencillos o rápidamente, el Morphac multiplica la tasa con la que cambia la tasa con la que se realizan los cambios morfológicos, ¿no? Entonces, cuando usas Morphacs muy grandes, este cambio pues puede ser pues mucho bajo las condiciones hidrodinámicas en las que estés, y el modelo pues tiende a desarrollar como inestabilidades tanto en las fronteras o en el campo medio, ¿no? Lo que he visto que me funcionó mucho fue, si voy a utilizar Morphacs muy grandes, reducir el tiempo de acoplamiento. Usualmente he utilizado acoplamientos como de 1 hora para actualizar los cambios batimétricos. Pero si estoy utilizando morphos grandes, o no sé, me reduzco a cada 10 minutos, ¿no? Para que este cambio o esta masa que se va a acumular o que se va a erosionar, pues no sea tanta, ¿no? Y que el modelo no tenga problemas para simularlo. Y pues sí, y también analizar mucho tus forzamientos, ¿no? Idealmente,
bueno, introducir muchas variaciones tanto en el oleaje como en las corrientes, aunque el modelo lo pueda realizar, pues a veces te vas a empezar que si tienes algún dato anómalo, si no realizaste una depuración apropiada de los datos, o pues el modelo puede también ahí hacer algunas cosas raras, ¿no? Entonces es analizar tu serie de tiempo, ver cuándo pues puede haber tronado y identificar la causa. Pero usualmente mi primera recomendación es pues, reduce el tiempo de acoplamiento, ¿no? Si estás utilizando Morphoc. Ese es el spin, ¿no? El spin. No, el spin-up es otra cosa que trae. El acoplamiento viene, al final trae unos valores de eso para... Es el tiempo que realiza la interacción entre el módulo de oleaje y entre el módulo de corrientes. Muchas gracias, Lalo. No, a ti. Bueno, pues ya estamos llegando al final del tiempo de nuestro seminario. Te agradecemos tu participación, Eduardo. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Y los esperamos para el siguiente lunes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego.